Bienvenidos, queridos amigos, a su programa El Valor de la Vida, programa dedicado a profundizar sobre la cultura de la vida de la nueva era y la iglesia. El día de hoy tenemos una invitada que, bueno, ya ustedes la conocen, es casi parte del programa. Anita, ¿cómo estás? Bienvenida. Buenos días, primero queridos hermanos, paz y bien, que el Señor les tenga con mucha bendición. Buenos días, Tis, les doy gracias por nuevamente invitarme, estoy muy contenta de estar con ustedes. Y gracias a ti por estar aquí. Queridos amigos, el día de hoy vamos a hablar, conversar un poco desde el punto de vista bíblico, ya que Anita siempre nos aporta desde el punto de vista bíblico sobre la paz en el Señor, la calma que nos tiene que traer a nosotros cuando reposamos en Él, cuando descansamos en Él, ¿verdad, Anita? Así es, sí. Entonces, yo les pido que me acompañen con una oración para empezar este programa. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te alabamos, Cristo, y te bendecimos, porque por Que tu por tu sangre santa cruz redimiste al al mundo. mundo. Bendito y alabado sea, Señor. Ven, Espíritu Santo, llena el corazón de tus fieles y enciende en nosotros el fuego de tu amor. Que tu Espíritu Santo nos ayude a entender y comprender en el amor lo que en este programa vamos a ver sobre tu santa palabra. Amén. 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 Anita, entonces, bueno, tú sabes que cuando tú estás aquí en el programa, pues yo te doy la palabra completamente. Yo voy a intervenir solamente para hacerte pequeñas preguntas si es necesario. Entonces, este tema es hermoso, es la paz que te da el Señor en el momento de la tribulación, ¿verdad? Así es, sí, Entonces, sí. cuéntanos con qué cita bíblica vamos a empezar o quieres hacer una introducción, te doy la palabra. Gracias, Tis. Primero les quería comentar, queridos hermanos, que estuvimos nosotros orando y conversando con Tis antes de hacer este programa y queríamos, nació del corazón la verdad de Tis, de hacer un programa donde nosotros, en vez de que entre más confusión en nuestro corazón, que entre división, si tenemos alguna división, por los problemas que hay en el mundo, por los problemas que hay en la iglesia o en nuestro propio Ecuador, nuestro propio hogar, entonces, ¿qué nos puede a nosotros, a cada uno de nosotros, traer fortaleza y qué nos puede traer confusión y división? ¿Qué espíritu nosotros queremos invocar, que es el único espíritu, que es el Espíritu Santo, que debemos invocar para que siempre nos ponga paz, para que siempre nos dé esa claridad que viene de lo alto y no una claridad que se dé por la realidad que vemos o que vivimos o que hemos experimentado o estamos experimentando. Entonces, muchas veces esta realidad se pinta con tintes, digamos, de una tormenta, que es lo que vamos a ver hoy. Vamos a entrar nosotros en la palabra de Dios, vamos a tomar algunos textos. Primeramente vamos a entrar en Mateo 8, en el versículo 23, cuando ustedes conocen esta parte del Evangelio muy famosa, que es cuando Jesús calma la tormenta. Entonces, muchas veces nosotros vamos a vernos envueltos, ya sea, como digo, de manera personal, de manera individual, familiar, del país, de la iglesia, que ahora está con una tormenta muy fuerte, ¿no? En la iglesia que todos o algunos de ustedes deben saber y conocer, ¿no? Y en el mundo entero, ¿no? En el mundo entero, con las guerras que hay. De pronto también vino en el 2020 una tormenta llamada la COVID, ¿no? Entonces, muchas veces esas realidades son las que no nos permiten ver la acción de Dios y el poder que está de Dios sobre todas las cosas. Se llamaría la soberanía de Dios, la soberanía de Dios que está hasta incluso en medio de la tormenta. Y hoy vamos a ver algo particular que no solamente está en medio de la tormenta, vamos a ver qué sucede, qué nos quiere el Señor dar hoy en estos tiempos, cada uno en la tribulación que nos encontremos, ya sea, como digo, individual o digamos como hermanos en la iglesia, ¿no? Entonces, eso les quería primero comentar, que nosotros conversamos con ti, oramos todo para hacer este programa, para que nos llegue al corazón la paz. ¿En qué?
en nosotros poner toda nuestra confianza en nuestro Dios, en nuestro Señor, porque Él tiene la soberanía y Él tiene la última palabra en todo. Entonces, con esto vamos a empezar. No sé si Tis quieras comentar No, alguna cosa, si no, empezamos. Bueno, entonces vamos empecemos. a ir, sí, vamos a ir entonces al texto de, como les mencionaba, Mateo 8, desde el versículo 23, donde vemos que la tormenta está calmada por Jesús. Pero ¿qué pasa antes de lo que está? Vamos a comenzar a entrar en la palabra. ¿Qué sucede antes? ¿Qué estaba haciendo Cristo el Señor antes? El Señor estaba en la tierra, ¿no? En tierra, no estaba en el mar, estaba en tierra enseñando, predicando y sanando. Venía haciendo una serie de sanaciones, como por ejemplo sanó a la famosa suegra de Pedro, ¿no? Sanó al siervo del centurión, y donde el Señor, vamos a ver la diferencia impresionante, cómo se contrapone, ¿no? Cómo el Señor le dice al centurión romano, que no era del pueblo judío, no era de fe, ¿no? Y se acerca al Señor a decirle, cúrame a mi siervo, y le dice el centurión al Señor, no necesito que vayas a mi casa porque basta que digas una palabra y mi siervo quedará sano, ¿ya? Así le dice, porque yo también soy militar, le dice el centurión, y yo sé que a la voz de el que manda enseguida obedecen los demás, ¿no? Entonces ahí Jesús le dice, nunca he visto una fe tan grande ni en todo el pueblo de Israel. Eso le dice el Señor. Entonces es como, ¿qué está pasando antes, no? Entonces los discípulos veían cómo Jesús sanaba por aquí, sanaba por allá, hacía todos estos milagros, y ya la gente le comenzó a seguir, ¿no? Le comenzó a seguir, y cada vez se hacía más numerosa la gente que le seguía, porque buscaba a Jesús no solamente para que le sane, sino también le querían escuchar al Señor. Entonces, ¿qué dice el Señor? Aquí donde vamos a entrar en la palabra, ¿ya? Marcos nos da en 4, que es digamos, el paralelo de la misma lectura, en Marcos 4, ahí Marcos nos dice que el Señor les dijo, les llevó, ¿ya? Y ellos, ¿qué están haciendo? Vamos a ver la primera característica de un discípulo, que es obedecer al Señor. Ellos no pensaron ni dos veces, ni le dijeron al Señor, ¿no será que se pone el mar un poco bravo? No se conturbaron, no dudaron, y ellos obedecieron y entraron en la barca, ¿no? Y aquí, ¿qué dice? Subió a la barca y sus discípulos le siguieron, ¿no? La primera condición aquí que vemos es unos discípulos que venían viendo todos estos milagros de su maestro, que venían con toda la seguridad, ¿no? De que si el maestro le decía, vamos, ellos entraban y subían en la barca, ¿no es cierto? Y aquí, ¿qué sucede? Dice el versículo 24, lo que en la palabra de Dios, no sé si ustedes conozcan, queridos hermanos, el de pronto, ¿no? Hay muchos de prontos, ¿no? De prontos en la palabra de Dios, y les pongo solo dos ejemplos rápidos, como por ejemplo en Hechos, en el capítulo 2, cuando entró la ráfaga de viento del Espíritu Santo sobre los apóstoles, dice también de pronto, ¿no? De pronto un gran ruido y un viento entró impetuoso. Otro de pronto encontramos mismo Hechos en el capítulo 9, cuando Saulo, antes de ser cambiado el nombre a Pablo, ¿no? Persiguiendo a los cristianos, dice, de pronto el Señor se le apareció, ¿ya? Estos de pronto son muy importantes en la palabra de Dios, porque es algo que no está, digamos, anunciado previamente, es algo que nosotros no decimos, ya sabemos que mañana viene una pandemia, por decir, o ya mañana empieza una guerra, es un de pronto, ¿ya? El de pronto en la palabra de Dios está en el contexto de las grandes cosas que va a hacer el Señor, ¿ya? De las manifestaciones que viene a hacer el Señor, de pronto, ¿no? Lo mismo encontramos a un Elías en el monte Horeb, ¿no? Esperando la manifestación de Dios, y de pronto, ¿no? Vino una suave brisa, cuando él estaba esperando que venga de otras formas, ¿no? Y así vienen estos de prontos que son importantísimos de aquí de resaltar. Dice, de pronto se levantó en el mar una tempestad tan grande que la barca quedaba tapada por las olas, queridos hermanos, ¿ya? Se levantó una tormenta tan grande que las olas tapaban la barca donde estaba Jesús con sus discípulos, ¿ya? ¿Qué para nosotros humanos
si de pronto nos viene una tormenta, nos vienen estas olas que en la palabra de Dios, las olas representan las aguas del caos, el desorden, la confusión, la falta de fe. Las olas representan en el mal, en la palabra más bien dicho, el mal. Y también encontramos incluso en la exégesis del libro del Apocalipsis, ya que también se le refiere a las olas, al mar agitado, como de tormenta, como el lugar donde mora el enemigo de Dios, ¿no? Es como el lugar del caos, del mal, del enemigo, y ahí nosotros tenemos la figura maravillosa que la Santa Iglesia Católica tiene esa representación de ser una barca en medio del mar, en medio de estas olas. Muchas veces esta barca, que es la iglesia, que está timoniada por nuestro querido Papa Francisco, en este caso por Pedro, ¿no es cierto? Ya sabemos que la vela que tiene izada está soplada por el Espíritu Santo y está conducida por el Espíritu Santo, ¿no es cierto? No sabemos también que le ponen como representación a dos columnas que salen de la barca, que son María Santísima y la Santa Eucaristía en la barca, ¿no? Y en la barca estamos todos, ¿no? Desde el Papa, los obispos, los cardenales, hasta nosotros los laicos. Y se ve siempre esta figura de cómo las olas grandes, ¿no? Pueden querer hacer ahogar la barca, quieren de pronto hacer perecer a la barca y a los que están ahí. ¿Cómo nosotros entonces, sabiendo que estamos en la barca, que es la iglesia, sabiendo que Cristo está con nosotros, cómo nosotros enfrentamos a estas olas inmensas que pueden venir desde afuera o puede venir desde adentro mismo? ¿Ya? Les pongo un ejemplo para que quede claro, ¿no es cierto? Puede ser que esas olas sea toda la modernidad, todo lo que está en el mundo, que es la antipalabra, lo que Cristo no enseña y que se ha hecho normal para el mundo, y pueden ser esas olas que quieren entrar dentro de la iglesia, ¿no? Como por ejemplo, Tis, cuando conversábamos, mencionábamos la destrucción, por ejemplo, de ciertos grupos en el mundo que quieren destruir la familia como concibe y enseña nuestro Señor, ¿no? Entonces pueden entrar esas olas desde afuera, pero también pueden salir de nosotros mismos cuando también nosotros levantamos confusión con nuestro antitestimonio o con nuestro proceder que no es conforme a la voluntad y a la palabra de Dios. O puede ser que haya también, como el Señor mismo nos dice en Mateo en el capítulo 7, también de falsos profetas que tienen la característica de ser lobos vestidos de ovejas, ¿no? Anita, Entonces puede haber toda... comprendo que tú nos dices que estas olas gigantescas vienen, bueno, del mundo, ¿verdad? Pueden venir del mundo, del demonio, pero también, bueno, de nuestra propia humanidad, pero de nuestra pueden propia ser humanidad. de afuera de la iglesia, como estos grupos que no pertenecen a la iglesia, pero estas olas también pueden venir de personas que integramos la iglesia, bautizados, Sí, que estamos yendo a claro. misa, confesándonos, que queremos a Ajá. la Santa Madre Iglesia. O sea, estas olas también pueden venir de nosotros mismos, de nuestra Sí, comunidad. Ujú. puede venir, voy a poner un ejemplo ahora que estamos en el tiempo de las comunicaciones y las redes y es tan fácil que un sacerdote hable, no sé, en el otro lado del mundo y oigamos miles de personas, lo que un sacerdote, obispo o laico pueda decir. Y esta persona, si por más, digamos, que tenga buena intención, amor a la iglesia, pero levanta miedo, levanta confusión, ¿qué está haciendo ahí? Está levantando olas, capaz que no es su intención, pero está levantando olas de confusión al decir, por ejemplo, la iglesia va a aparecer, ya entró el demonio, se va a acabar. Sí me explico. Entonces pueden venir esas cosas desde dentro, pero también hay una tercera opción, que es la que vamos a ver también hoy y desde la palabra de Dios, que es bellísimo, ¿ya? Entonces decía, la primera opción, las olas desde afuera, que son muy entendibles, que comprendemos, ¿no? La expresión de los gobiernos, de las leyes, de poner antileyes, ¿no es cierto? Como conocemos, eh, tantas ustedes saben, ¿no es cierto? Olas desde nosotros mismos y las de los bautizados, como decía Tis, desde pueden ser grandes figuras conocidas de la iglesia que están dando explicaciones de lo que sucede en el mundo y en la iglesia, ¿no? Y vamos a ver una tercera opción, que esta
hermanitos queridos, es la que viene desde el Espíritu Santo también y que viene para ponernos claridad, nos viene a poner luz, digamos, ¿ya? Les voy a leer rápidamente lo que uno de los teólogos exegetas conocidos que tenemos nosotros en la Iglesia Católica, que se llama Pseudo Orígenes, dice: habiendo hecho Jesús muchos y admirables prodigios en la tierra, todas esas curaciones que él mencionaba, dice, pasa al mar para ejecutar allí obras más admirables. Oigan bien, queridos hermanos, ¿ya? El Señor estaba obrando en la tierra, ¿no es cierto? Se sube a la barca, se desata la tormenta con olas que tapan la barca, y él estaba, dice aquí la palabra de Dios, dormido, ¿ya? Aquí tenemos que ver que Cristo nunca dejó de obrar. No es que él obró en la tierra, porque visiblemente para nuestra cabecita claramente se veía que estaba haciendo milagros. Aquí el Señor está durmiendo, pero para nuestra cabecita es una cosa terrible que está sucediendo ahora, esta tormenta que quiere acabar con la vida de los discípulos, y el Señor está dormido, ¿ya? Y aquí nos están diciendo padres, que no voy a leer a algunos padres de la iglesia que nos están diciendo es que cuando entra el Señor en la tormenta con sus discípulos, con sus seguidores, va a hacer grandes y maravillosas cosas, obras admirables, dice aquí, ¿ya? Para demostrarnos que el Señor es el Señor de los momentos de calma, de los momentos de milagros, el como estuvo en la tierra, de prédicas claras, muy hermosas, que nos llegan al corazón, que nos topan, pero también es el Señor de la tormenta. Queridos hermanos, yo quiero que ustedes imaginen en este momento una tormenta, no cómo es una tormenta. Se escucha claramente, se puede tener paz, digamos, si viene una tormenta, imagínense estar en esta barca con Jesús, ¿no? Se levantan estas olas gigantescas. ¿Cómo procedemos nosotros en nuestro corazón y en nuestra mente? Y muchas veces por estar en medio de la tormenta, que puede estar pasando también hoy la iglesia, con confusión, con división, con un sacerdote dice una cosa, otro sacerdote dice otra cosa, ¿ya? Esas cosas pueden ser propias de la tormenta. Porque una tormenta, como digo, nadie se va a sentar a escuchar al Señor, así como Él predicó también desde la barca a multitudes que estaban en la tierra, ¿no? O a escucharle tranquilamente al Señor cuando estaba en el monte de las bienaventuranzas, ¿no? Esto es un escuchar más allá de lo que vemos, tocamos, sentimos. Por eso les mencionaba al principio que muchas veces hacemos opiniones basadas en la ola, cuán grande es, ¿no? Sí me estoy explicando, queridos hermanos, cuán oscuro está el cielo y cuán fuerte está el sonido del viento que me produce un miedo. Y no estamos viendo al Señor que está dormido con nosotros en la barca, ¿no? Esto es importantísimo. Dice aquí, y entrando él en una barca, le siguieron los discípulos. Dice, y no como tontitos, no, aquí dice una palabra más fuerte, ¿no? Sino firmes y estables en la fe. Ellos estaban siguiendo las huellas del Señor. San Juan Crisóstomo, padre de la iglesia, gran predicador de la Santa Iglesia, dice, tomó a sus discípulos consigo y en la barca para enseñarles dos cosas, para no asustarse en los peligros, ¿ya? ¿Qué nos enseña a estar en la barca en medio de la tormenta, en medio de las olas, que como decía, vienen de afuera, vienen de adentro de nosotros mismos, ¿ya? ¿Qué nos enseña a confiar todavía más en el poder de Dios, en el amor que Dios tiene por su iglesia, que dio su vida, en el poder que Cristo dijo que voy a ir al Padre para enviar el otro Paráclito que nos enseñará y recordará todo? Habrá tiempos de mucha claridad en la iglesia y habrá tiempos donde se verán nubes oscuras, pero el Señor está ahí y el Señor está actuando y el Señor está haciendo grandes cosas. Aunque no veamos, queridos hermanos, porque humanamente de pronto no vemos nada bueno, una tormenta, ¿no? Las tormentas, cuando uno pasa con fe, ahí es cuando realmente se construye una fe en la roca. Nosotros leemos en Mateo, en el capítulo 7, ya, donde nosotros vemos esos, cuando el Señor dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino, ¿no es cierto? Y ahí pone el ejemplo, dice, vienen vientos fuertes, viene una corriente fuerte sobre la casa que está construida o en roca
o en arena. Y ahí nosotros vamos a ver cuál es la consecuencia de pasar por una tormenta si nuestra fe está construida sobre la roca, que es Cristo el Señor, o sobre la arena, ¿ya? Sobre presunciones, sobre discernimientos que podamos hacer nosotros basados en nuestra de pronto limitada capacidad de entender ciertas cuestiones, por ejemplo, teológicas, ¿no? Que eso nosotros deberíamos dejar a los teólogos que disciernan, que discutan, y nosotros estar en oración cuando hay estas olas, digamos, que se levantan en la iglesia, ¿no? Podemos tener nosotros qué camino vamos a tomar, por cómo vamos a enfrentar, cómo estaban los discípulos. Por eso insistimos, los discípulos entraron en obediencia, siguiendo al maestro, muy seguros, como dice San Juan Crisóstomo, muy seguros entraron en la barca. Entonces, lo primero que quiere enseñarnos el Señor a no asustarnos en los peligros, ni envanecernos en los honores, ¿ya? ¿A cuándo se envanecieron los discípulos? Pues cuando curaba el Señor, ¿no? Ellos como se habrán sentido muy especiales, ¿no? Por estar con el sanador, con este predicador tan famoso, era el Señor, ¿no? Entonces no quería que se envanezcan. Ellos estaban muy seguros, ¿no? Entrando en la barca, ¿ya? Y Todo Anita, eso, perdón que te interrumpa, sí, que se me va la idea. Bueno, ellos estaban en la barca y el Señor estaba dormido. Entonces, ¿quién dirigía la sí. barca? ¿Qué cosa? Ellos. Cuando estaban en la barca y el Señor se queda dormido, quien dirige la barca en esos momentos eran los discípulos. Los discípulos, Eran los pero ellos discípulos, creían pero que ellos, ¿no? exacto. Entonces ahí él se levanta, estaba dormido y le dice, hombres de poca fe. O sea, yo estoy aquí en el sentido de que ustedes no la dirigen, la dirijo yo. Ellos, Exacto, entonces a exacto. veces pensamos que Sí. la barca, que es la iglesia, es dirigida y nos quedamos con esto, que solamente es dirigida por hombres. Sí, y eso nos pasa en nuestra vida, ¿no? Si digamos que yo estoy rogando al Señor por algo, que le pido y le pido y le pido, y le llego a decir, Señor, estás dormido, no me escuchas, no haces nada. Nosotros tenemos que aprender a ver qué Él hace en el silencio o en el hablar, en la claridad o en la oscuridad de una tormenta, ¿ya? Él hace, Él siempre está haciendo, Él siempre está dirigiendo la barca, Él está permitiendo, Él está según lo que nos dice, por ejemplo, la exégesis de aquí de la Biblia de Jerusalén, que es la que estamos leyendo y estudiando. Él nos dice, cuando habla de los falsos profetas, nos dice la exégesis que a veces Cristo mismo permite que entre, por ejemplo, una herejía dentro de la iglesia. ¿Para qué? ¿Para qué podemos pensar, queridos hermanos? ¿Por qué Cristo permite? Recordemos que Él es su cuerpo místico es la iglesia, ¿no es cierto? Que estamos Anita, perdón, conformados permite, por todos ¿quién, los nombres, digamos, ¿no? quién dice ¿Perdón? eso? ¿Algún padre de la iglesia dice que Cristo permite, que Dios permite las herejías dentro de la iglesia? ¿Algún padre? Eso te digo, la exégesis de aquí de la Biblia de Jerusalén Ok. nos dice, cuando está hablando de los falsos profetas del Señor, ya, la exégesis, recuerden que no es palabra de Dios, está bajo zonas de explicaciones. Los exegetas son estas personas que han estudiado, digamos, la palabra de Dios, los idiomas que están escritos, el lenguaje de cómo el Señor hablaba, cómo interpretan, y también lo confrontan con padres de la iglesia y lo confrontan también con la doctrina, ¿no? Entonces, es una guía muy grande que tenemos aquí también nosotros los católicos, ¿no? Entonces, él dice así que a veces permite estas herejías, y aquí la exégesis dice que es para probar nuestra fe. ¿Para qué? ¿Para qué quiere probar el Señor nuestra fe? Porque el Señor quiere que aprendamos a discernir y a reconocer el mover del Espíritu Santo en medio de cualquier circunstancia que estamos pasando. Ustedes recuerden en su propia vida, posiblemente la muerte de un ser querido, una enfermedad grave, algo grande, ha traído en consecuencia la conversión de toda la familia, ¿no? O el regresar a ver a Dios o pedir ayuda. Yo que estaba alejada, volví a la iglesia y cosas así, ¿no? Y nosotros nunca vemos con anticipación, digamos, que esa tormenta va a traer bienes. Y eso es lo que se llama construir la fe en la roca. Tener esa confianza cuando de pronto, porque por eso les decía, el de pronto es importantísimo, de pronto se levanta una tormenta. Y no cualquiera, ¿ya? Aquí uno dijera, los discípulos no están inventándose un peligro, está el peligro,
¿ya? Digamos que hoy hay confusión en la iglesia, pues hay confusión en la iglesia, ya digamos que esas son las olas, ¿no? No es que ellos están siendo miedosos porque sí, están las olas gigantescas, increpadas, tapando la barca, ¿no? No están golpeando la barca, están tapando la barca, ya, es un peligro real. Entonces nosotros muchas veces, ¿no? Al Señor diciéndole, ¿no? Pero tú no ves que esto, lo otro, y le comenzamos a describir las olas de la tormenta, ¿ya? Y el Señor que contesta, ¿no? Que aquí Ticia nos mencionó, ¿no? ¿Qué dice aquí? La tempestad estaba tan grande que la barca quedaba tapada por las olas, pero él, o sea, el Señor, estaba dormido. Acercándose ellos, le despertaron diciendo, sálvanos, Señor, que perecemos, ¿ya? Aquí hay dos cosas súper importantes. El decir sálvanos, Señor, no tiene nada de malo o de errado, ¿no? Si uno está en un peligro o uno se siente que debe pedirle un auxilio al Señor, ¿no? Auxíliame, Señor, sálvame, Señor. ¿Qué es el problema aquí en los discípulos, ya? El que dicen ellos que perecemos. ¿Qué están haciendo con ellos al decir eso? Ya perecemos. Ellos ya están quitándole incluso el poder de Cristo, el poder de Dios de hacer y de estar por encima de toda fuerza, ya sea humana, malífica, digamos, de los terremotos, de la naturaleza. No, le quitan. Él dice, ve, vamos a perecer. Ya ellos determinaron, ¿ya? Y yo oigo muchos hoy comentaristas muy famosos en YouTube, ¿no? Que hablan, dicen exactamente lo mismo, ¿no? Sálvanos, Señor, que la iglesia está por el camino que le va a llevar a la perdición, ¿no? Sálvanos, Señor, porque esta persona o este otro cardenal está tan mal que van a hacer perecer completamente la iglesia. Vamos a perecer, Señor. ¿Cuántas voces están escuchando, queridos radioescuchas y TIS? ¿Cuántas voces escuchamos que dicen eso? Ustedes mismos respondan, ¿no? ¿Cuántos están quejándose y quejándose de cuán grande es la ola, cuán terrible es, cuán oscuro es, y ya determinando que vamos a perecer, ¿no? Vamos a perecer. ¿Y qué les contesta el Señor? Esto es lo más lindo y lo más increíble, ¿ya? Dice aquí San Juan Crisóstomo, dice que permite que las olas los atormenten a fin de que no se formen de sí mismo un juicio muy ventajoso, ¿ya? Por eso digo, cuando está todo calmadito, cuando tenemos un papá que es, no sé, un gran teólogo que habla clarísimo, ¿ya? Ahí, ¿qué puede suceder? Nos dice San Juan Crisóstomo, padre de la iglesia, nos podemos tener un juicio de la iglesia y de nosotros mismos, de que somos muy rectos, que vamos con la doctrina, que no vamos a cambiar y no vamos, que la iglesia es la iglesia y ya. Se levanta la tormenta y cambia el discurso, ¿sí o no? ¿Ya? Cambia el discurso, tambaleamos, porque dice aquí, no se haga un juicio muy ventajoso sobre uno mismo, ¿ya? Dice aquí San Juan Crisóstomo que cuando el Señor hace la manifestación de milagros, esas curaciones, por eso tenemos que tener cuidado de buscar al Señor solo en la tierra, o sea, solo en el lugar donde Él hace los milagros, ¿no? Dice, permite que asista el pueblo, mas cuando es cuestión de tentaciones, las olas, las tormentas, la oscuridad, no hay esa claridad perfecta, ¿no? Dice aquí, cuando es cuestión de tentaciones y temores, dice, toma solamente a los atletas que se propone para formar a los atletas que van a llevar con éxito su santa palabra y que van a ser columnas firmes para su santa iglesia. O sea, nos hace pasar por estas tormentas que permite el Señor, ¿no? ¿Para qué? Para fortalecernos, para ser esos atletas, para que no seamos los que contemplamos, gloria a Dios, sanación, sanación. No, no podemos vivir así, queridos hermanos, y no debemos esperar un Señor solamente al Dios de los milagros, ¿no? No, nosotros vemos algo súper importante, es que nosotros pensamos, como decíamos, que las olas solo vienen, por decir un ejemplo, de los masones, ¿no? O las olas vienen de tal padre que está completamente equivocado y que está destruyendo la doctrina, ¿no? Y aquí nos explica Pseudo Orígenes, que leíamos hace un momento también. Dice, apenas entró el Señor en el mar, hizo
Él alborotar el agua. Él encrespó las olas. Él levantó la tormenta, queridos hermanos. El Señor, no el masón, no el padre que está equivocado, no. Él hizo encresparse las olas. Ya dice aquí en el Salmo 107, que yo les invito, queridos hermanos, que si se sienten en momentos de confusión por la iglesia, por lo que está pasando, por el país, por su situación, tomen el Salmo 107, que es el salmo que habla de esas grandes olas, pero que uno clama al Señor y el Señor inmediatamente viene en nuestra ayuda, ¿no? Dice aquí la palabra de Dios, no voy a leer todo el salmo porque es largo, pero ustedes lean todo el salmo, que es bellísimo. Dice aquí, embotados por todos sus hierros, miserables a causa de sus culpas. Ya estaban a la puerta de la muerte, así estaban los discípulos, estaban embotados en la mente, ¿sí o no? ¿Ya? Ese embotamiento de que no podían darse cuenta que estaban con Dios, con el Rey, con el que acaba de hacer todos estos milagros, ¿no? Impresionantes. Tenían embotados, como dice aquí claramente. Esta es una radiografía de lo que tenían los discípulos en la barca y que ellos representan los discípulos de todos los tiempos, nosotros los que queremos seguir al Señor, ¿ya? ¿Y qué dice aquí? Embotados estaban en su mente a causa de sus hierros y sus culpas. ¿Cuáles serán esos hierros y esas culpas que tenían en los discípulos para que se les embote la mente y no ver y desesperarse y la barca se va a hundir? ¿Y ahora? ¿No? ¿Qué piensas, Tis, que pueda hacer esas culpas, esos hierros? Bueno, falta de fe, ¿no? Falta de confianza en el Señor. No había ni la duda de que el Señor podía hacer algo porque afirmaban que iban a perecer, ¿no? Exacto, exacto. Entonces dice, estaba embotada su mente, que es lo que nos puede pasar en una situación, ¿no? Ya se fregó todo, se acabó la iglesia, se acabó, yo sé, ya esto se va a ir al infierno. Podemos tener ese discurso, ¿no? Eso es tener la mente embotada. Y aquí la palabra dice, ¿por qué tiene la mente embotada? A causa de sus hierros y sus culpas. ¿Cuál es el hierro y la culpa en este caso? No, que está mencionando Tis, la falta de fe. La falta de fe, el decir, perecemos. No le damos ni un chance al Señor de que Él haga las cosas y nos libre. ¿No, no es cierto? ¿Sí o no? Así ¿Ya? Y es. así muchas veces. Pero Señor, ¿no te das cuenta que ya, si no haces el milagro, ya tal cosa puede pasar? Sí, Entonces estamos tengo, actuando, yo, ¿perdón? yo tengo esta postura, no sé si es la correcta, pero tengo paz, tranquilidad y cuando escucho estas voces que alzan la tormenta, porque definitivamente, aunque no queramos, las escuchamos, como tú Ujú. dices, están por todas partes. Entonces, yo digo, bueno, ya, si viene la tormenta, viene. Entonces es como una negativa por otro lado, no, va a venir, o ya estamos y va a ser peor. Y yo digo, bueno, pues si viene, que venga. O no Sí, estamos anclados en el Señor, o sea, no estamos en la roca firmes. O sea, viene, viene. Y si viene es si porque el Señor estamos lo en la roca permite. firme, viene la tormenta, viene el agua, como decíamos en Mateo 7, y no va a pasar nada a nuestra casa. Nuestra casa significa nosotros, que somos Y como, templo del y Espíritu como tú Santo, ¿no? dices, la iglesia está representada por esta barca con dos columnas que son la Virgen María y la Eucaristía. Tú tienes estas Exacto. dos columnas con la palabra de Dios y bueno, viene la tormenta, que venga. O sea, Que que venga. venga, no pasa nada. Que exactamente, ¿no? Podemos, digamos, tener un susto al rato de que Así de es. pronto, ¿no? De pronto un remesón, pero enseguida tenemos que pedir al Espíritu Santo el auxilio, que el Espíritu Santo ilumine nuestra mente, nuestro corazón, que nos traiga la paz y sobre todo, queridos hermanos, el signo de que somos seguidores de Cristo y que estamos en la roca y que vamos a estar incluso algunos dormidos con Cristo en medio de la Así es. tormenta, ¿ya? Así Muchos de es. nosotros no, estaremos asustados, pero invocaremos el auxilio del Señor. Pero el signo es el amor, queridos hermanos. Nosotros no podemos que de nuestra boca por la tormenta comenzar a diestra y a siniestra a juzgar a quien se nos cruce, hasta incluso al Papa, ¿no? Y tener epítetos contra sacerdotes, contra cardenales. Eso no podemos, queridos. Ahí no va a llegar
Ahí vamos a estar embotados, como dice aquí el Salmo 7 que estamos leyendo, tan hermoso, ¿no? Dice aquí, ¿qué dice aquí? Dice, ¿qué mandó al Señor? ¿No? Como estaban así desesperados en la barca, embotados por todos sus hierros, miserables a causa de sus culpas, ¿ya? Dice, pero clamaron al Señor en su apuro y Él le libró ¿de qué? Aquí no dice de la tormenta, querido hermano, no sabemos cuánto dura una tormenta, no sabemos cuánto dura una enfermedad, una guerra, una pandemia, no sabemos. Dice aquí, ¿de qué le libra? De tus angustias, de mis angustias. ¿No? ¿Qué me trae las angustias? Confusión, miedo. ¿Qué hace que salga de mi boca eso? Palabras que no construyen, sino destruyen. Palabras que difaman, palabras que juzgan. Palabras que son como saetas, como flechas que van a acabar con alguien más. ¿No? Entonces, ¿qué dice aquí? Clamaron al Señor y pidieron ayuda y Él le libró de las angustias. ¿Y qué hizo el Señor? Envió su palabra para sanarlos, para sacarles de esa fosa. ¿Cuál fosa? No estás hablando de la tumba cuando algún día vamos a morir. En la fosa que tú te metiste a causa de dejar libre, rienda libre a tu corazón, a tus pensamientos, causado por la tormenta y que te pones a hablar cuán oscuro es la tormenta y cuán grandes son las olas. Esta es una fosa oscura, querido hermano, donde no vas a ver la luz, donde todo te va a parecer mal y donde todo va a terminar mal, donde todo tú vas a pronosticar como un falso profeta de que la iglesia se va a ir al despeñadero. Queridos hermanos, no nos quedemos en esa fosa causada por ese embotamiento que podemos tener en los momentos de tormenta, en esos hierros de creer que ya se acaba todo y no poner toda la confianza en el Señor. Si entramos en esa fosa donde no va a entrar la luz del Señor, no va a entrar su palabra y Él nos envía, como dice aquí el Salmo tan bellamente, nos envía su palabra a sanarnos, que es lo que está haciendo hoy, enviándonos esta palabra para sanar nuestros corazones y poner toda la confianza en nuestro Señor. Y no se trata, querido hermano, de a lo malo llamar bueno o a lo bueno llamar malo. No se trata de decir, no, no pasa nada, no hay nada, no existe. ¿Cuál tormenta? No hay ninguna tormenta. Pues sí, hay una tormenta. Podemos reconocer que estamos en tiempo de tinieblas en el mundo, en la iglesia, de conflictos, de confusiones. Podemos nosotros saber y reconocer como personas maduras en la fe y decir, pero ¿cómo es tu actitud, querido hermano, en medio de la tormenta? ¿No? El que construye la casa sobre arena o sobre la roca. ¿Se le lleva la tormenta o no se le lleva la tormenta? Eso estamos como meditando con esta parte del evangelio tan bonita que Jesús ahorita está durmiendo, ¿no es cierto? Y nos dice, Pseudo Crisóstomo, nos dice que el guardián de Israel, como dice el Salmo, que ni dormita ni duerme, de repente estamos viendo que el Señor duerme, ¿no? Pero este Padre nos ayuda a comprender que el cuerpo del Señor como verdadero hombre dormía, pero como verdadero Dios estaba atento y estaba en el control de todas las cosas. Y eso también nos pide el Señor, que nosotros, nuestro cuerpo puede dormir para descansar, sí o no, ¿no? Pero nuestra alma no debe dormitar. ¿Qué significa que nuestra alma dormite? Es justamente nosotros dormirnos a la acción y al obrar del Espíritu Santo. Debemos tener nosotros los ojos espirituales abiertos todo momento. Entonces, queridos hermanos, estamos viendo cómo estos sentimientos, digamos, de los discípulos que estaban en la barca con las grandes olas con el Señor, cómo vemos aquí en este Salmo 107 que estamos leyendo, ¿no? Cómo son estos sentimientos que podemos tener también como seguidores del Señor en tiempos de tormento, en la barca, pero cómo debemos nosotros salir de eso, ¿no? Aquí nos ponía esto de que estaban embotados con todos sus hierros, miserables a causa de sus culpas, ¿no? Estaban ya a las puertas de la muerte. Y dice, pero clamaron al Señor y Él les libró de todas sus angustias. No les libró de la tormenta, queridos hermanos. No sabemos cuánto puede durar una tormenta, cuánto duraría la tormenta del COVID, la tormenta económica, la tormenta de la guerra, la tormenta de la confusión en la iglesia. No sabemos, pero el Señor nos libra de esas angustias, nos libra de esas preocupaciones que están basadas de pronto en escuchar tanta gente que habla hoy en el YouTube y que te pone más susto que otra cosa, ¿no? Y que te pone más confusión que otra cosa. Pero dice aquí, clamaron al Señor en su apuro, dice, y envió su palabra para sanarlos.
Él envía la palabra para que sea roca firme en nuestro corazón, para que esté esa palabra de vida eterna. Frente a dos posturas, digamos, que podemos escuchar de un gran sacerdote frente a otro gran sacerdote, un teólogo frente a otro gran teólogo, ¿no? Posiblemente no comprendamos todo lo que digan, pero son, digamos, enfrentadas opiniones. Pues ahí nosotros, ¿qué hacemos, queridos hermanos? ¿No? ¿Qué podemos hacer nosotros frente a eso cuando de pronto no somos teólogos, no somos grandes biblistas, no somos expertos de pronto en catequesis, somos simplemente gente que queremos seguir al Señor, que queremos estar dentro de la iglesia, que queremos amar a nuestro Señor, servir a Cristo, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Pues el Señor envía su palabra. Tomamos la palabra de Dios, tomemos este Salmo 107, tomemos esto que estamos meditando del Evangelio sobre la tormenta y las palabras de Cristo, la actitud del discípulo que estamos hoy desarrollando y meditando, ¿no? Dice, envió su palabra para arrancarnos de la fosa. Decíamos que esta fosa, yo mismo me puedo meter en esa fosa cuando yo comienzo a oír todas esas voces de confusión, de división, de iras, esto debería ser así, esto no debería ser así, es que esto es de Dios, esto no es de Dios, ¿ya? Y yo puedo permitir que en mi corazón entre todo eso y yo misma me baje en cuanto a lo que yo debo tener una fe firme, un ánimo firme, como nos dice el profeta Isaías en el capítulo 26, que nos da las señales de cómo debe ser un verdadero discípulo, ¿no? Y dice ahí que primero es la fidelidad a Dios, la fidelidad a la palabra, la fidelidad a la iglesia, la fidelidad a la doctrina del Señor, pero no solamente eso, porque si esa fidelidad carece ¿cómo se llama?, de amor en el corazón, de un juicio, no de juzgar, sino un juicio de discernir el Espíritu Santo presente en la iglesia, de discernir los espíritus también como nos pide la palabra de Dios. ¿No? ¿Qué nos dice aquí Isaías? Nos dice guardar fidelidad, ánimo firme, conservar la paz. Estas son las 4 señales que nos da Isaías. Dice, y confiar en el Señor, que es roca eterna. Entonces, ¿qué es? Guardar fidelidad, ánimo firme, conservar la paz y confiar en el Señor. Eso va a hacer que nosotros podamos pasar en la tormenta, como digo hace un rato, hasta incluso dormidos con el Señor, ¿no? Con paz en medio de la tormenta. ¿Qué dice aquí en el versículo 25 del Salmo 107, ¿no? ¿Se acuerdan que el Señor les llevó al mar a los discípulos y enseguida, de pronto, se encresparon las olas tan grandes que tapaban la barca? Pues, ¿qué dice aquí el Salmo? Dice, a su voz, ¿a la voz de quién? Del Señor. ¿A la voz de quién? De Cristo el Señor. A su voz un viento de borrasca hizo encresparse las olas. Las olas subían, dice aquí la palabra, y bajaban al abismo. Su espíritu se hundía presos del peso del mal, de las olas, ¿ya? Dice, pero ¿a qué voz? A su voz. Nos dice también aquí Pseudo Orígenes. Esta tempestad no nació de sí misma, sino obedeció al poder del que manda, el que saca de los vientos su poder y que saca de los vientos sus tesoros. Se levantó esta gran tempestad para manifestar la grandiosidad del prodigio que se iba a realizar aquí. ¿Qué nos dicen palabras de aquí del Salmo 107? Pero clamaron, dice nuevamente aquí, clamaron al Señor en su apuro y Él los libró de sus angustias. A silencio redujo la borrasca y las olas callaron a una, ¿ya? Es lo mismo que nos dice aquí en San Mateo, que estamos nosotros viendo la tempestad calmada. ¿Qué nos dice aquí cuando Jesús ya calma la tormenta? ¿Qué sucede? Decíamos que los discípulos decían, sálvame que perecemos, ¿no? Y que ahí el decir perecemos era esa falta de fe. ¿Y qué dice aquí el Señor? ¿Por qué tienes miedo? Y uno dice, o sea, Señor, ¿cómo no va? O sea, las olas, si te das cuenta, las olas son gigantes, me van a tapar, están entrando dentro de la barca. O sea, ¿qué tipo de pregunta para nuestra cabecita será esta, no? ¿Qué tipo de pregunta? Dice, no, ¿por qué tienes miedo? Y ahí les dice lo que ya sabemos, hombres de poca fe, ¿no?
El signo, entonces, que nosotros vemos que en medio de la tormenta no debemos repetir de los discípulos, era esto que se les embotó la mente por las olas, se desesperaron, ¿no es cierto? Y enseguida se levantaron, y no es que se acercaron al Señor a decirle, Señor, basta una palabra, como dice el centurión, y estas olas callarán a una, como dice el Salmo, ¿no? Sino, oye, ¿no te das cuenta que perecemos? Le dicen, o sea, le están encima más reclamando al Señor, ¿no? Que de estas dos palabras de Cristo, no tener miedo, por eso decíamos, leyendo a los padres, que nos invitan, que esta lectura nos invita a no tener miedo de los peligros, porque el Señor, tu Dios, mi Dios, el Señor del tiempo, del espacio, el creador del universo, el que hizo el cielo y la tierra, tiene poder sobre todas las cosas. Él hizo encresparse esta tormenta para mostrar la prodigiosidad, para que nosotros nos demos cuenta cuán grande es el Señor. Si todos están diciendo que ya la iglesia se acabó, que está mal, que se va, esto, cualquier cosa que escuchemos, saber que Cristo puede a una sola voz callar la tormenta. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Orar, queridos hermanos. Pedir por Pedro que maneja la barca, por los obispos, por los sacerdotes, por los fieles, ¿no? Orar al Espíritu Santo, que el Espíritu Santo traiga, que sople claridad, que el Espíritu Santo ponga paz, que el Espíritu Santo, pero depende de cómo nosotros nos encontremos en la barca en medio de la tormenta. No sé ti si tú quieras comentar algo, decir algo sobre lo que estamos mencionando en este momento. Sí, bueno, más que la parte hermosa de la Biblia que ya nos has dicho, estamos hablando de quienes, también de quienes hacen la tormenta, ¿no? De quienes Sí. alzan estas olas. Si yo quiero mantener alguna posición porque digo, bueno, yo tengo paz, la palabra de Dios me da paz, voy a misa, comulgo, en teoría tengo paz, pero yo no puedo dejar que en esta tormenta otros se pierdan. Y quiero Ujú, tomar una actitud de prédica o de, digámoslo así, en paz, pero también tomando acción. No sé si me explico. ujú, Ya. ujú. ¿Qué nos dice la palabra en cuanto a eso cuando hay confusión, cuando están las olas altas? Nos dice, no hagan nada. No sé si me explico, ¿no? Sí, muy bien, muy buena tu apreciación, mi tía querida, porque aquí vemos nosotros a Jesús dormido en la barca, ¿no es cierto? Y los discípulos como desesperados, pero también nos vamos un poquito más allá, en Mateo, en el capítulo 14, versículo 22, está cuando también Cristo entra con los discípulos al mar, también viene la tormenta, pero aquí Cristo viene caminando sobre las olas, ¿no es cierto? Recuerdan ustedes esta parte del Evangelio. Él viene caminando como dueño y señor, que Él está por encima del mar, de las olas, de la tormenta. Ahí nos vemos mucho más claro. Pero ¿por qué, digamos, para hablar de esto, escogí el Señor dormido? ¿Ya? Porque nosotros tenemos esa idea de que Cristo está dormido en el sentido de no obra, no escucha, no hace nada, ¿no? Cuando Él mismo, como Él es verdadero Dios, Él mismo hizo encrespar las olas y Él mismo cayó a una las olas. Si nosotros nos ponemos a fijar cómo es una tormenta, nosotros sabemos que la tormenta nunca se va a una, nunca se acaba y ¡pum! Se acabó. Poco a poco las tormentas en el mar, las olas comienzan a bajar, se comienzan a hacer más pequeñas, sigue agitado el mar, siguen los vientos fuertes, la claridad poco a poco se van dispersando las nubes, ¿no es cierto? Aquí el Señor está mostrando su prodigiosidad, lo que leíamos hace un momento de este Padre, ¿no? Su grandeza, porque cayó de una sola se calmó la tormenta para mostrar ese milagro. Si ven la diferencia a los milagros que él hizo en la tierra, ¿no? Que sanó al cojo, que sacó el enemigo del endemoniado, que le curó a la fiebre de la suegra de Pedro, etcétera, ¿no? Si ven este otro tipo de milagro que el Señor, ¿qué nos está diciendo el Señor ahorita? El Señor, como decía, el Señor que hizo el cielo y la tierra, que se pone por encima de todas las cosas, de todo lo que sucede. ¿Qué es la actitud que debemos tener? Que lo que decía Tis, nosotros
Ya, como decía, si yo no entiendo, porque yo no soy teóloga, no soy biblista, y escucho yo que un teólogo dice sí y otro teólogo dice que no, pues yo, ¿qué hago? ¿Qué hago? Es ponerse en esa contemplación activa como estaba el Señor en la barca. Parecía que no hacía nada, pero su espíritu estaba pronto, presto, y estaba pronto, tan presto que pudo calmar la tormenta a una, ¿ya? Nosotros, ¿qué debemos hacer? Orar y no decir esto es de Dios, esto no es de Dios, cuando no tenemos de pronto, si ni los teólogos, obispos tienen claridad en algún tema, peor nosotros, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Orar. ¿Y qué va a ayudar más a la iglesia? Ser columnas firmes, que de nuestra boca salga firmeza, salga ánimo, salga esperanza, salga fe. Decir, sí, está terrible esta situación, no comprendo, me conturba el corazón de pronto esto, este documento nuevo que ha salido en la iglesia, ¿ya? Pero yo tengo la certeza que el Señor tiene ya en sus manos el poder para seguir dirigiendo a la iglesia hasta su segunda venida. Que el Espíritu Santo no está dormido, Él sigue actuando. Y si nosotros tenemos que abrir esos ojos espirituales, ¿no? Para poder ver esos signos que el Señor hace en medio de la tormenta, porque vamos a ver esos grandes prodigios. ¿Cuánto va a durar la tormenta? No sabemos, pero debemos caminar en el camino firme de la fe firme en el Señor. De ese Pedro que de pronto salió a caminar unos pasos, ¿no es cierto? ¿Y qué dice la palabra? Que Jesús también no le dice a Pedro, Pedrito, te felicito porque caminaste 3 pasitos, ¿no? Y de ahí te hundiste, sino le dice nuevamente, hombre de poca fe. Es un llamado en medio de la tormenta a aumentar nuestra fe, ¿no? Clarito, aumentar nuestra fe, nuestra confianza en el Señor, en esperar en Él, de saber, como dice aquí, Primera de Corintios 14:33, que dice aquí claramente, Dios no es un Dios de confusión, sino es un Dios de paz. Con esto nosotros podemos ver donde hay confusión, no está el Señor, no está el Espíritu Santo, ¿no? No sé si se grabó una parte porque se cortó la transmisión en un momento que decíamos, no se trata de decir que todo está bueno cuando hay una tormenta, cuando hay una confusión, cuando las tinieblas están invadiendo el mundo y la iglesia, ¿no? Tampoco se trata de decir, se acabó todo, ya no hay nada, porque vemos esa tormenta tan oscura y no alcanzamos a ver la luz, que siempre y el poder de Dios que brilla como una luz potente en medio de la oscuridad. No, esto es importante también. Filipenses 4, en el versículo 7 nos dice que la paz de Dios, que supera toda inteligencia, se va por encima de nosotros. Por eso digo, en nuestra cabeza es normal que un discípulo que está en la barca con las olas tapando se ponga conturbado, ¿no es cierto? Es normal. Pero aquí viene una paz que supera nuestra inteligencia, supera todo lo que nosotros creemos o hemos decidido, hemos decidido nosotros según nuestro discernimiento. Esta paz supera, dice aquí, supera tu inteligencia y no solamente supera la inteligencia, sino dice custodia tu corazón, mi corazón, tu mente, mi mente en Cristo Jesús. ¿Sí ven? Qué importante, si nosotros ponemos la fe en Cristo el Señor, saber que Él tiene el poder y que Él siempre está gobernando su iglesia, a pesar que veamos tormenta, veamos mal, a pesar de que veamos sacerdotes que no son fieles, a pesar de que veamos esas discrepancias que, como decía hace un momento, que un obispo dice una cosa, otro, a pesar de eso está el Señor, a pesar de eso está su palabra que nos va a poner sanación en nuestro corazón. Él habita en la luz admirable e invita a nosotros, sus discípulos, a entrar en su luz admirable. Queridos hermanos, muchos yo he escuchado que dicen, este Papa no habla con claridad y debe ser más claro. Pues no, hay tiempos que vienen papas que hablan con muchísima claridad, tanta claridad a veces que uno no comprende con la cabecita que tenemos nosotros, ¿no? Pues en otros tiempos no. En otros tiempos de pronto no hay tanta claridad. Y eso, queridos hermanos, pasa en la misma palabra de Dios, ¿ya? Nosotros no podemos decir, ¡qué clara! ¡Qué fácil leer toda la palabra de Dios! Del Génesis, el Apocalipsis, entiendo y comprendo perfectamente. Entonces, como entiendo y comprendo perfectamente, yo ya sé qué tengo que hacer y que... No, ¿no es cierto? Tenemos que nosotros también humillar nuestro
nuestra mente, digamos, humillar nuestra mente y decir con sinceridad, no comprendo, Señor. ¿Ya? Y si tú quieres que yo comprenda, yo tengo la certeza que me enviarás el Espíritu Santo, me enviarás un santo sacerdote, me enviarás un gran profeta, me enviarás tu palabra a sanarme, Señor, ¿no? Y habrán tiempos de gran claridad. Eso es así. Nosotros mientras estamos en este destierro, ¿no? Mientras estamos caminando en la barca de Pedro en medio de las olas de la tormenta, sabemos por la palabra de Dios, Mateo 16, que las puertas del infierno, ¿qué dice? No No prevaleceremos. prevalecerán, no prevalecerán contra la iglesia. Entonces, si nosotros escuchamos que ya se acabó la iglesia, que ya el diablo, el humo de Satanás entró en la iglesia, pues sabemos que ese humo no va a acabar la iglesia, querido hermanito, no va a acabar la iglesia. Tenemos que ser valientes, fuertes. Ya en todo el tiempo de la iglesia, 2000 años de iglesia, han habido papas buenos, papas malos, ya, y la iglesia ha continuado. El poder de Cristo se ha manifestado. El Espíritu Santo ha seguido santificando a los hombres de todos los tiempos. A quienes, como nos dice el momento de la anunciación, a los pastores que iban a ser el Salvador, a los hombres que el Señor ve que tienen buena voluntad. Así es, ¿No? Anita. Y te tengo que cortar lastimosamente porque se nos ha acabado el tiempo. Muchas gracias por hablarnos de la confianza en Dios en medio de la tempestad desde el punto de vista bíblico. Hemos citado padres de la iglesia, el exégesis de la Biblia y bueno, pues es la actitud que debemos de tener. A mí me ha gustado mucho la parte en que tú dijiste, bueno, pues el Señor viene pronto, o sea, presto para poner su paz, para mandar al Espíritu Santo. Y esta tormenta que podemos estar pasando, es impresionante que es ya la certeza de que el Señor va a actuar. O sea, Claro. no es que para que tenga fe más adelante, al contrario, la tormenta me dice, ya ten fe, o sea, ya está, ya llegó, o sea, ten Y las fe. olas están ahí Las gigantes, olas pero están ya, ahí y voy a sí. llegar y voy a manifestar mi grandeza. Exacto, exacto. Amén, amén, Entonces amén. imagínate, ya el Señor nos está diciendo, voy a manifestar mi grandeza. Wow, Y que Él hermoso. obra la grandeza en medio de la tormenta, no en los milagros que Él hacía en la Ajá. tierra, ¿no? Sino en medio de la Así, tormenta. Y solo quería decir, porque no quiero que se me quede, queridos hermanos, les invito a que lean Sabiduría capítulo 14, versículo 1 al 11, y solo voy a mencionar una línea de ahí de sabiduría que dice, Dios Padre hace una senda segura en medio de las olas. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Sabiduría hermoso. 14, Bueno, Anita, entonces senda te segura. esperamos en nuestro próximo programa más adelante. Vamos a ver otras cosas interesantes de la Biblia. Así que, queridos amigos, muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos en nuestro próximo programa en la voluntad de Dios. Amén, Amén. amén. Gracias, Hasta hermanitos. luego. Bendiciones. Gracias. Gracias.